Buenos días, bienvenidos al webinar Commons for Colombia, Emprende con Datos. Mi nombre es Cristian Fernández y seré la persona que les colaborará con el apoyo al sistema webinar. Esta presentación estará a cargo del señor Daniel Restrepo. Podrán participar realizando sus preguntas o aportes por medio del chat o activando su micrófono en el menú de la aplicación, en la parte superior derecha, en el icono con la imagen de un micrófono, colocarla en verde cuando desean que los escuchemos, por favor. No siendo más, bienvenidos. Lo invito a que continúe, señor Daniel. Muchas gracias. Buenos días para todos, esperando pues que estén muy bien, que esta ahorita pues que tenemos pendiente para las capacitaciones legales, la mentoría legales pues les sea muy buena, les sea muy favorable y que puedan replicarla en sus emprendimientos. Como saben, mi nombre es Daniel, siéntanse a gusto participando, haciendo las preguntas, bien sea como indica Cristian, mediante la selección del tema, del icono sobre los micrófonos o escribiendo en el chat. La idea es que les va a permitir y les va a compartir la pantalla con miras a que puedan observar la presentación que será pues enviada y puesta a su disposición. Esta presentación nos la va apoyando la auspicia, por decirlo así, el Ministerio, el MINTIC. Y la idea es que este tema que vamos a ver hoy en esta horita va a estar relacionado con el tema de derechos de autor y va a estar relacionado con los datos comunes, ¿cierto? Que es un tema que nos interesa bastante. Así las cosas, y teniendo pues este antecedente, vamos a empezar. De manera previa, les quiero pues como refrescar un concepto, que es el concepto de derechos de autor. El concepto de derechos de autor está regulado, está establecido en nuestra legislación como la protección a una creación que se materializa mediante obras, donde se puede entender como un derecho de autor todo lo que sea una obra, por ejemplo, libros, canciones, obras artísticas, software, aplicaciones, entre otras. Creo que siendo estas dos últimas las que más nos interesa pues para el tema de los emprendimientos nuestros. Entonces la idea es que tengamos muy claro que el derecho de autor en nuestro caso es la protección a esas aplicaciones y a esas creaciones intelectuales que materializamos pues en la plataforma o en alguna plataforma. Que es muy importante también advertir y señalar. Los derechos de autor en Colombia no necesitan registrarse para ser protegidos por la legislación. Sin embargo, como para facilitar la prueba y la propiedad de esa obra, se ha creado un instituto que se llama la Dirección Nacional de Derechos de Autor, en donde ustedes podrán registrar sus obras, bien sea el tema del software o bien sea ya temas de libros, canciones u otras creaciones que ustedes quieran registrar. Pero es muy importante eso, porque la gente se confunde y piensa que si no registra lo que han creado no tienen protección legal. Obviamente ya se dificulta un poco el tema de la prueba, ya hay que acudir a otros mecanismos, valga la redundancia, probatorios, pero es totalmente pertinente que se pueda obtener una protección legal. No obstante, la recomendación nuestra para todos los fines y para todos sus emprendimientos es buscar el registro, proceder con el registro pues, de su obra, de su aplicación, con mira no solamente a tener la prueba, sino que también eso a futuro les puede traer muchos beneficios, como por ejemplo, el día de mañana quieren vender su compañía, pues total o parcialmente, seguramente quien vaya a comprar o vaya a hacer la capitalización, pues va a revisar que ustedes tienen sus derechos de autor registrados y protegidos, y eso va a hacer que se valore mucho más la empresa. Teniendo pues como este antecedente y esa aclaración supremamente clara, vamos a entrar pues un poco a lo que son los Creative Commons. ¿Cierto? Entonces la idea o lo que se propone es que hagamos lo siguiente. Miremos qué son y cómo funcionan los tipos de licencia que podemos tener frente a cada uno de estos. Vamos a hacer un tallercito breve para que ustedes puedan identificar cuál es la licencia que ustedes o para sus ideas de negocio, sus emprendimientos pueden utilizar o optimizar. Vamos a ver un tema de cómo hacerla pública, cómo montarla
en el plan, pues en la plataforma que hay para ello, cuáles son de dominio público, es decir, para cuáles licencias no necesitamos una autorización expresa del titular, y los proyectos colombianos que han pues utilizado este tipo de licencias. Repito, si va surgiendo alguna pregunta, me la hacen vía telefónica pues con el audio o vía mensaje para irla aclarando. Entonces lo primero que vamos a ver es qué son y cómo funcionan los Creative Commons, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la finalidad o qué es lo que buscaban ofrecer? Crear un mecanismo de licencias. ¿Qué es una licencia? Es una posibilidad que yo tengo para usar la propiedad intelectual de otra persona, en este caso los derechos de autor. Hay en ocasiones que esas licencias requieren una autorización expresa y hay otras, como que es en este sentido, que se vuelven públicas y me van a dar ciertas facultades para yo poderlas utilizar, ¿sí? En este caso lo vamos a enfocar a aplicaciones informáticas, ¿cierto? Y que me van a facilitar o que nos van a facilitar no solamente que mi aplicación se vuelva de dominio público, ¿sí? Y permitir que esa aplicación la puedan utilizar diferentes personas. Ya vamos a ver que esas licencias van a tener algunas restricciones, ¿sí? Porque seguramente en principio nos va a dar como susto el hecho de que un tercero pueda utilizar libremente mi licencia, mi propiedad intelectual. Entonces, ¿de dónde nacen? ¿De dónde nacen? Esto es un proyecto internacional, ¿cierto? ¿Cuál es la finalidad? La finalidad es no solamente permitir a las personas que crean una aplicación, tener una plataforma donde la puedan alojar con protecciones legales evidentemente, y también permitirle que esas aplicaciones puedan ser utilizadas por otras personas. Y eso que va a facilitar, pues no solamente la extensión y el posicionamiento de mi obra, sino también un control legal, ¿cierto? Control legal que se va a hacer a través de esa plataforma. Esta entidad que crea las Creative Commons es una organización sin ánimo de lucro, ¿cierto? Creada por un profesor, Lawrence Lessig, profesor de Derecho de la Universidad de Stanford, quien se preocupó y ha estudiado todo el tema de la legislación en temas de ciberespacio, en temas de la red y temas de ya pues la telefonía móvil y demás, que es donde circulan o donde se mueven nuestras aplicaciones, ¿cierto? ¿Cómo sabemos o cómo identificamos qué son los Creative Commons? A través de un sistema que es la IPC, la WC, perdón, cuando nosotros ponemos en nuestras publicaciones las dos C, o vemos que hay una plataforma que tiene las dos C gráficamente ubicadas, eso lo que me está diciendo es que es una Creative Commons y que yo voy a poder utilizarla bajo ciertos parámetros esa propiedad intelectual. Como para ponerles un ejemplo, miren que por ejemplo cuando ustedes registran una marca o cuando quieren registrar una marca y ven otra similar, esa otra similar puede tener una R sobre un circulito, o cuando estamos viendo televisión, por ejemplo, vemos una C sobre ese circulito. Eso lo que nos está diciendo es que eso ya se encuentra protegido y registrado. En el primer caso, el de marca, por temas de propiedad intelectual, industrial específicamente, yo no puedo utilizar esa marca, no puedo copiar esa marca, y la C es protección de derechos de autor. Entonces, para aterrizarlo a los Creative Commons, vamos a ver que esas licencias y esas obras van a estar protegidas con las siglas CC. ¿Sí? Entonces, lo que queremos concluir es que al licenciar la obra, ustedes deben establecer cuáles van a ser esas facultades que va a tener quien compra o quien adquiere, bien sea gratuitamente, esa licencia. ¿Listo? Entonces, ¿cuándo Colombia incorporó y empezó a traer este proceso de Creative Commons? A partir del 22 de agosto del 2006, ¿cierto? Colombia, a partir del apoyo especialmente del MINTIC, ha buscado fortalecer todo el sistema de Creative Commons, buscando una promoción y difusión para permitirle a las personas que crean aplicaciones no solamente posicionarlas dentro de nuestro territorio, es decir, Colombia, sino volverlo mucho más macro, ¿cierto? Y aquí pues están los nombres de algunas personas pues, quien han acompañado todo ese proceso. Carolina, Botero, Maritza Sánchez, entre otras personas han estado, como digo, detrás del impulso de este proyecto en Colombia.
Entonces, en Colombia la Fundación Carisma, que es una sociedad civil, está encargada de toda la implementación de los Creative Commons aquí en Colombia, ¿no es cierto? Durante su trayectoria buscan o cuál es el interés que han tenido esta empresa, esta fundación a partir de la implementación de los Creative Commons, es aplicar a todo el tema de tecnologías el derecho. ¿Aló? ¿Alguna pregunta? A ver. Y como les decía, es un interés particular en buscar cómo regular el tema de temas de derecho y temas de tecnología. Sabemos que, por ejemplo, en temas de internet, en temas de redes sociales, hay muchos derechos de autor y muchos asuntos como personales, por decirlo así, incluso que se ven envueltos como en controversias, ¿no es cierto? Entonces la idea es, a través de algunos mecanismos, entre ellos los Creative Commons, buscar la protección legal. Aquí ven un cuadrito muy bacano, muy importante, para cotejar un poco lo que es el tema de derechos de autor tradicional y el tema de las Creative Commons, ¿cierto? Como les decía ahorita, el tema de derechos de autor es supremamente estricto, supremamente reservado, ¿sí? Y para yo utilizar cualquier creación de una obra necesito sí o sí tener una autorización expresa, ¿cierto? En las licencias Creative Commons hay unos derechos reservados, es decir, el autor, ya lo vamos a ver, puede crear unos derechos y unos deberes para la persona que quiere utilizar esa aplicación o esa plataforma, y eso me permite a mí tener una libertad creativa. ¿Qué quiere decir tener libertad creativa? Que yo al momento de licenciarlo, es decir, permitir el uso de mis obras, de mi software y demás, puedo crear derechos y deberes como yo quiera, ¿cierto? Obviamente pues respetando ciertos parámetros y normas pues imperativas, pero en principio yo puedo decir, mire, si usted va a acceder a mi aplicación, tiene estos derechos y tendrá estas libertades, ¿cierto? Y aquí una conclusioncita pues que es muy viable comentar, y es: este sistema no está pensado como un enemigo del derecho de autor, al contrario, se complementa. Es más, pues y ya es a título personal que les hago esta conclusión, el tema de los derechos de autor viene de larga data, ¿cierto? Desde hace mucho. Los derechos de autor están regulados hace mucho tiempo. Pero cuando se regularon, cuando nacen los derechos de autor, pues evidentemente el tema de la tecnología y redes sociales no estaba tan avanzado, ¿no es cierto? Entonces tenemos que mirar este sistema de licencias de Creative Commons más bien como un complemento, o por decir otra palabra, de actualización para el tema del derecho. ¿Qué es lo que pasa? Y ya también es como a título personal que lo considero. Desafortunadamente, los legisladores y los abogados, nosotros, los abogados, trabajamos el derecho y las leyes de manera posterior y no anterior. Es decir, tomamos decisiones con base en hechos y no en datos. Correcto. Si, por ejemplo, nosotros, y es un caso pues súper común, ustedes pueden ver que Uber tiene muchos problemas en este momento desde el punto de vista legal porque no hay una regulación específica. Sin embargo, si ustedes ven, el fenómeno de Uber viene largo pues tiempo atrás. Es decir, si el legislador y los abogados hubiéramos pensado en datos, es decir, revisar que hay aplicaciones que se están volviendo masivas y se regulan y se crean unas reglas de juego para que estas aplicaciones puedan entrar a un país, evidentemente eso va a generar que cuando entren ya haya una regulación y no pase lo que pasa ahora, que hay un tema de anarquía y ya pues inclusive los sectores que sienten competencia toman medidas de hecho, lo cual se vuelve un poco delicado. Entonces, este tema de licencias lo que nos está permitiendo a nosotros desde el punto de vista jurídico es tratar de regular de manera pues muy acertada, considero yo, el uso de las plataformas, el uso de las aplicaciones y permitir que se protejan también los derechos de autor. Entonces yo les voy a explicar los tipos de licencia que hay. Repito, estas son las que existen actualmente, pero lo que les decía ahorita, cuando uno crea una licencia, uno tiene libertad en crear los derechos y los deberes de las personas, pero básicamente las que vamos a ver a continuación son aquellas que de más usanza en nuestro medio y que serían como las recomendables para sus emprendimientos y sus aplicaciones. La primera de ellas dice
es una licencia que llaman de atribución. Entonces, ¿qué permite o qué derechos da este tipo de licencias? Distribuir, mezclar, ajustar y construir a partir de su obra, incluso con fines comerciales, la plataforma. Es decir, esta me da unas facultades muy amplias, muy amplias, porque yo esa aplicación que tomo, o esa plataforma que estoy usando, la puedo no solamente distribuir a terceros, sino que puedo ir jugar con ella y mejorarla incluso, ajustar algunos detalles. Incluso esos detalles me pueden generar un lucro, ¿cierto? Lucro para fines comerciales. Aquí lo que les queremos decir es que esta licencia es la más servicial, es decir, lo que te genera pues como mayores derechos, por decirlo así. Diferente, bueno, ahorita decimos las excepciones, pero creo que lo importante de esta atribución es que te permite una máxima difusión y una máxima utilización, es decir, puedes utilizar como quieras esa licencia o esa aplicación que estás comprando. ¿Cómo la identificamos, compañeros? Con las siglas, obviamente, la CC, y normalmente se le pone by, ¿cierto? Entonces se pone by y se pone la persona que está utilizando pues, la aplicación. Hay otro tipo de licencia que se llama atribución sin derivar. ¿Qué quiere decir esto, compañeros? Es una licencia que permite la redistribución comercial o no comercial siempre y cuando la obra circule íntegra y sin cambios. Entonces, ¿qué diferencia hay con la anterior? Es que en la atribución solita yo voy a hacerle cambios, ajustarla sin ningún problema. Aquí tengo los mismos derechos, pero no puedo alterarla. Es decir, la tengo que dejar tal cual está en la plataforma. No puedo modificar ni hacer ningún cambio. ¿Cómo la identificamos? Repetimos con la doble C, by y las siglas ND. Entonces miren que ese igual lo que genera o lo que me dice es no la podemos alterar, la tenemos que comercializar de manera igualita, tal y como estaba allí montada o alojada en la página. Ya después sigue un tipo de licencia, perdón, que llamamos atribución no comercial sin derivar. Entonces miren que aquí inclusive cuando les hacemos la descripción decimos que es la más restrictiva de las licencias principales. ¿Sí? Solo permite que otros puedan descargar las obras y compartirlas con otras personas, siempre y cuando se reconozca no solamente la autoría, sino que no se puede cambiar y ni usar comercialmente hablando. Es decir, esto lo que genera es simplemente voy a posicionar mi aplicación, voy a permitir que las personas accedan a ellas, que la compartan, pero primero que reconozcan que siempre soy el autor de la obra. Segundo, que no pueden comercializarla, ¿sí? Y tercero, no la pueden modificar, la tienen que mantener mucho de manera íntegra como la están descargando. Entonces miren que aquí ya hay unas restricciones mucho más severas, porque ya no tengo fines comerciales, pues no puedo utilizarla para fines comerciales, no la puedo modificar y no la puedo distribuir ni nada. Entonces ahí es donde se genera pues un tema de mucha restricción. ¿Cómo la identificamos? Repetimos otra vez, la WC, by, NC, ND. Están las siglas o los gráficos que pueden observar en pantalla. Para identificar cuando una aplicación solamente pueda tener esta licencia, se clasifica o se cataloga con estas siglas. Otro tipo de licencia que tenemos y que se ofrece es la atribución no comercial. Esta licencia permite a otros distribuir, remezclar, retocar y crear a partir de tu obra de manera no comercial. Es decir, tenemos todas las atribuciones para modificarlas y demás, pero nunca no podemos hacerlo para fines comerciales. Simplemente es para uso personal. ¿Cuál es el problema de esto? El tema de la prueba. ¿Cómo sé yo que una persona está atribuyéndose la obra sin fines comerciales o no, o con fines comerciales? Ahí está pues como la gran crítica y la observación que se le hace a este tipo de licencias. ¿Por qué? Porque es muy difícil probar, pues en ocasiones, que la aplicación se está usando no para fines comerciales. Desde que va a depender eso del tipo de prueba que nos podamos pues como apalancar. Vamos a terminar aquí con las dos tipos de licencia principales. Repito, son principales porque son las más cotidianas en el sector, pero ustedes pueden libremente establecer cuáles licencias quieren establecer para sus aplicaciones cuando la distribuyan o la pongan en la página de Creative Commons. Asimismo, ahorita les vamos a dejar hacer un taller para que logren identificar
cuál de estas licencias podría aplicar mejor para las ideas de negocio o sus emprendimientos que actualmente tienen, y así pues resolver las dudas que surjan sobre eso. Entonces, ¿qué otros tipos de licencia hay? Está la atribución no comercial, compartir igual. Entonces, primero, atribución me permite a mí distribuir, remezclar y retocar la obra, ¿cierto? No comercial quiere decir que no la puedo utilizar para fines comerciales, salvo que me den el crédito, es decir, que me reconozcan la autoría al momento de comercializar pues, esa obra, ¿sí? Entonces, puedo distribuirla, puedo cambiarla y demás, no fin comercial, salvo que reconozca quién es el autor de esa plataforma o de esa obra, y ahí sí podría utilizar comercialmente hablando. ¿Cómo la reconocemos? Otra vez, la doble C, perdón, las siglas BY con el muñequito pues que ustedes ven en pantalla, NC de no comercializar, y la excepción, que es la C al revés, SA, que es dando el crédito de quién es el autor del autor principal de la obra, de la aplicación. Y por último, la última licencia que tenemos, descrita pues aquí en la pantalla, es atribución compartir igual. Entonces, ¿qué permite esta licencia? La atribución es remezclar, distribuir, retocar la obra con fines comerciales, siempre y cuando te den el crédito de la autoría. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Aquí ponemos un ejemplo, licencia de Wikipedia, que me permite a mí meterme a Wikipedia, editar textos y reconocer pues quién es el autor o quién fue el que editó o ajustó una definición. Entonces, ¿cómo la reconocemos? Doble C, el BY y el SA, que es reconociendo quién fue la persona que alteró positivamente, evidentemente, la plataforma. Entonces, así las cosas, repito, tenemos las 6 tipos de licencias que existen y que normalmente se aplican. Repito, ustedes pueden jugar un poco con estos derechos y establecer cuáles van a ser, valga la redundancia, tales derechos y cuáles van a ser las obligaciones de las personas que vayan a utilizar una licencia de una aplicación que ustedes pues pongan en común. La idea es que se tomen 5 minutos, 5 minuticos para mirar cuál de estas licencias aplicaría mejor a su emprendimiento, y pues evidentemente si tienen alguna duda pues la vayan formulando para así seguir pues con los demás slides. Entonces les propongo, son las 11:28, si tienen a las 11:35 retomamos para que ustedes puedan hacer como el ejercicio, ¿les parece? Y obviamente si va saliendo alguna duda, aquí vi una pregunta, qué pena. Una pregunta, ¿qué pasa si la hora simplemente se parece, pero no es igual ni fue copiada? ¿Quién vigila o quién regula esto? Entonces, para responder la preguntita para Agromundo, primero, ¿quién es la entidad pues, que se encarga de regular el tema de derechos de autor en Colombia? Es la Dirección Nacional de Derechos de Autor. Entonces, si evidentemente vemos que alguien ha copiado o ha asimilado una obra nuestra, podemos acudir a la Dirección Nacional de Derechos de Autor para que dirima la controversia. También son competentes para resolver pues, un conflicto sobre derechos de autor los jueces de la República. Y tercero, ¿cómo podemos supervisar y controlar? Nosotros mismos, a través de contratos. Nosotros vía contractual, por ejemplo en términos y condiciones cuando las personas se metan a su aplicación, o si contratamos a un programador para que me haga todo el manejo y todo el mantenimiento de nuestra plataforma, debemos firmar con ellos cláusulas, no solamente que reconozcan de quiénes son los derechos de eso, sino también de confidencialidad y no competencia, para evitar que hayan conflictos. No sé si hay otra pregunta. La super opera incluso si es a nivel internacional. Entendemos la superintendencia, ¿cierto? Entonces, si entendemos sí, listo, Agromundo. Entonces, la superintendencia, en temas de marcas y de propiedad industrial, la superintendencia tiene un alcance local. ¿Qué es lo que pasa? Vía tratados hay un acuerdo internacional con una entidad que se llama la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, por sus siglas OMPI. Entonces nosotros a través de la super nos sirve de puente para llegar a ese organismo internacional. ¿Listo?
y cómo se maneja el control de versiones en un software a la hora de registrarlo. Entonces tú, al momento de ir a la Dirección Nacional de Derechos de Autor, cada vez que vas actualizando o vas editando tu software, debes ir reportándolo a través del formulario que ellos tienen a disposición para hacerlo, para garantizar pues y tener la prueba de la protección, porque recuerden, Lenin y todos, que los derechos de autor basta con haberlos materializado para tener una protección, ¿cierto? Entonces si el software se actualiza y se pone en funcionamiento, ya a partir de ahí tengo pues, la protección. ¿Qué es lo que pasa? Que la Dirección Nacional de Derechos de Autor me va a facilitar la prueba, entonces cada vez que yo vaya editando o haya hecho un control de versiones, lo vaya notificando a esta entidad para que estos me soporten o me prueben a partir de cuando hice esa mejora o ese control de versiones que plantea Lenin. ¿Hay alguna pregunta adicional o quedaron claras las preguntas las respuestas que les acabé de dar? Bueno, veo que sí, pues. Entonces vamos a continuar. Vamos a continuar, como les decía. ¿Aló? ¿Alguna preguntita? No, Sí, dime, dime. está claro. Recuerden que pueden participar. Ah, bueno. Sí, señor. Recuerden que pueden participar activando su micrófono. En la parte superior derecha, en el icono del micrófono, colocarlo en verde para que los podamos escuchar. Muchas gracias. Pues nada, señor Daniel. Perfecto. Perfecto. No, muchas gracias. Entonces, para que sigamos con la presentación, quiero como ser muy reiterativo. Entonces, cuando veamos en tipos de licencia el tema de atribución, es la facultad pues para yo usar esa aplicación. ¿Sí? Cuando hay que analizar es, primero, cuando cumplimos o utilizamos una licencia, es si puedo explotarla comercialmente hablando o no. Entonces eso es lo que tenemos que pensar si nosotros somos los que vamos a poner en consideración de terceros esa aplicación. Y es, ¿queremos darle facultad para que un tercero la pueda comercializar? ¿Sí o no? ¿Cierto? Tercero, pensar si siempre queremos que nos reconozcan en la obra a nosotros. Es decir, si yo voy a comprar una plataforma, voy a utilizar una plataforma y la edité y la mejoré, tengo que decir de dónde viene la obra principal o de quién es la propiedad de esa obra principal. Y por último, como les decía, es establecer si queremos que la persona pueda tener lucro, es decir, volverla comercialmente hablando provechosa o simplemente usar para uso personal. El ejemplo pues mucho más claro es el que ahorita veamos de Wikipedia, donde la persona pues se mete, edita y obtiene pues el reconocimiento, ¿no es cierto? Es muy importante, como les digo entonces, que identifiquen ustedes si son los dueños de las aplicaciones, qué derechos y qué facultades le quieren dar a la persona que está utilizando su aplicación. Lo segundo también que es muy importante. ¿Aló? Lo segundo también que es muy importante como para cerrar este temita, esta partecita es cuando ustedes montan su plataforma o su aplicación deben crear unos términos y condiciones, correcto. Entonces la invitación es que cuando redacten esos términos y condiciones establezcan muy bien desde ahí qué derechos y qué deberes va a tener la persona que navegue o que utilice la aplicación. Y evidentemente cuando ya la vuelvan común, es decir, cuando ya la monten en una plataforma de Creative Commons, establezcan qué licencias van a entregar a esas personas. Entonces es como una doble protección, no solamente la licencia, sino los términos y condiciones o las reglas de juego para interactuar dentro de esa aplicación o dentro de esa plataforma. Bueno, aquí hay un tema de cómo detectar, pues que es el resumen ejecutivo que les estaba diciendo, hacerse unas preguntas básicas que nosotros les vamos a compartir para que puedan identificar cuál de esas opciones les puede ser mucho más favorable. Voy a poner un poquito más grande el cuadro para que ustedes lo puedan observar. Entonces dirán que si comencemos. ¿Estás de acuerdo con que otras personas puedan copiar y distribuir tus contenidos sin tener que pedir permiso cada vez antes de usarlo? Recuerden que si uno no está en Creative Commons, hay que pedir autorización del autor para uno poder explotar comercialmente o no una obra, ¿cierto?
Entonces, evidentemente, si la respuesta inicial es que no, hay que proteger como por el tema de derechos de autor y restringir la comercialización. ¿Cómo se hace? Ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor. Si la respuesta es que sí, ya hay que mirar otro tipo de, va a hacernos otro tipo de preguntas. Entonces, ¿quieres que otras personas puedan manipular, modificar y adaptar los contenidos? Entonces, si la respuesta es no, pues ya tenemos que mirar si a su vez queremos restringir el uso y la obtención de recursos. ¿Cierto? Si la respuesta es no, entonces ya sabemos qué licencia utilizar. La de atribución no comercial sin derivados. Es decir, que no se pueda editar la aplicación o modificar. Si la respuesta es sí, derivadas. ¿Hay alguna preguntita? Aquí. Aquí preguntan cómo puedo descargar la sesión. Ya ingresé de forma, ya que ingresé de forma tardía y no escuché desde el inicio. Le digo a Basov que lo que podemos hacer es poner a disposición la presentación y obviamente Cristian pues, está autorizado para compartir datos y mi información y que la persona que tenga alguna duda me pueda escribir. Listo. Entonces seguimos. Con este cuadro, con esta presentación, ustedes pueden detectar cuál es la idea adecuada respondiéndose a este tipo de preguntas. Pero para sintetizarlas y que no se vuelva la lectura de un slide, es saber si queremos la gente la pueda usar, si ese uso lo vamos a hacer comercial o no, y 3, si tienen que reconocer siempre la autoridad del autor principal. ¿Qué quiere decir el autor principal? Somos nosotros como dueños de la aplicación. Listo. Con base en esas 3 preguntitas, esos 3 esquemas, ustedes pueden identificar cuál es la licencia más adecuada para su aplicación. Reiterando además que ustedes mismos pueden establecer algunos tipos de licencia con los particulares. Y ahí pueden ver cómo se representan gráficamente. Eso es lo que nosotros vemos de pronto al finalizar la entrada a una página o alguna plataforma, nos van a suministrar estos gráficos y ahí yo ya voy a identificar qué puedo hacer y qué no puedo hacer. Aquí ya está, es cómo licenciar a través de la página, ¿cierto? Aquí lo que les queremos mostrar es cómo ustedes pueden no solamente obtener o aplicar a que de manera pública se licencien sus aplicaciones, sino también adquirir licencias. La página pues está a su disposición, es www.creativecommons.org y ya van escogiendo cómo poner ahí sus aplicaciones. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que cuando ustedes tengan una aplicación y quieran volverla Creative Commons, se meten a la página, la montan y dependiendo del tipo de licencias, pues eligen lo que quieran otorgar. Entonces aquí están, por ejemplo, ¿cierto? Ustedes ya llenan esas preguntas, establecen los derechos, establecen las obligaciones y su aplicación ya va a quedar montada, va a quedar estructurada en esta página. Como método de retroalimentación. Bueno. Pensé que era una pregunta. Entonces aquí seguimos pues con los ejemplos. La idea es que ustedes ya identifiquen la licencia y pues llenen la información que allí se les está pidiendo, ¿cierto? Entonces, para seguir con la presentación, cuando hayas hecho tu elección tendrás licencia adecuada para tu trabajo expresado de 3 formas, obtener licencia. Entonces, primero, se les va a entregar cuando ya montan la plataforma dentro de esta página web un código legal. ¿Qué quiere decir un código legal? Es un número para identificar tu licencia y pues tener la protección legal cuando alguien indebidamente pues opte por usarla incumpliendo los deberes que se establecen en la licencia, ¿cierto? Hay un tema de resumen de la licencia, ¿cierto? Common Deeds, básicamente, ¿qué quiere decir eso? Es como poner de coquito cuáles son los deberes y cuáles son las reglas de juego para utilizar una licencia, ¿correcto? Entonces allí vamos a ver, de manera súper coquito, de manera resumida,
qué derechos y qué deberes voy a tener yo al momento o de usar una licencia que ya esté allí montada o al momento de yo ser el titular de esa licencia, qué restricciones y qué facultades le voy a entregar a la persona que la quiera utilizar. Entonces, es un resumen, ¿cierto? Es una síntesis del contenido de mi licencia. Adicionalmente, un código digital que es el reconocimiento al software, ¿cierto? Al software, la protección puntual del software que se me va a proteger bajo la expresión CC Rights Expression Language. Entonces, lo pueden identificar con las siglas que ustedes aquí les estoy resaltando. CCREL. ¿Qué es lo que se busca con esto? Garantizar que el contenido digital que ustedes monten en sus plataformas, que el software, cómo se crea ese software y demás, esté totalmente blindado. Toda la parte digital se blinda de esa manera. ¿Sí? Y pues evidentemente ya puedes empezar a utilizar la licencia, ya con la protección, con el código digital, con el código legal registrado y teniéndolo claro, y obviamente con el resumen de sus licencias, ustedes ya pueden empezar a utilizar, bien sea, repito, como titulares, o bien sea como usuarios de otra plataforma. Por último, el tema de dominio público es cuando ya las obras se vuelven de dominio público, yo puedo utilizarlas indefinidamente e indistintamente. Por ejemplo, miren que uno va, yo les ponía creo que el ejemplo en la sesión anterior, y es uno va a una librería y pide un libro, La Divina Comedia, y evidentemente vamos a encontrar miles de editoriales que comercializan La Divina Comedia. Obviamente ellos no le pidieron autorización a Dante Alighieri ni a ningún familiar, pues porque ya falleció. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Lo que se hace es que cuando el tiempo pasa el tiempo, es decir, 80 años después de la muerte del autor, esas obras se vuelven públicas. Se vuelven públicas y le permite a todas las personas comercializarlo. Entonces no hay derechos reservados, ¿cierto? Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Utilizar las obras de dominio público cuando veamos o la expresión CCO, que significa sin derechos reservados, o la expresión de dominio público. Quiere decir que esa obra, en ese ejemplo que les pongo, una obra literaria, puede ser utilizada comercialmente hablando sin lugar a restricción alguna. Lo mismo pasa en el mundo de las aplicaciones. Después de un tiempo de 80 años, después de haberse registrado, se vuelven de dominio público. Y evidentemente las podemos utilizar. ¿Qué es lo que pasa frente a eso y frente al tema de Internet y temas de digitalización? Es que evidentemente es algo totalmente nuevo, es algo que tendrá hace mucho 30, 40 años atrás, el tema pues, del Internet puntualmente y obviamente en la actualidad con el tema de redes sociales, pues aún no hay muchas o no hay obras de dominio público en el tema de aplicaciones y el tema digital, pero seguramente en un futuro sí lo sabrá porque ya ha pasado el tiempo establecido para eso. Entonces, lo que les decía, cuando hay una expresión de dominio público, no se reconocen, pues, o no se conocen el derecho de autor. Porque eso que me identifica, lo que me permite a mí, es que yo ya no tengo ninguna restricción y no necesito la autorización de ninguna persona o de ningún autor para poder utilizarla, ¿cierto? Eso es lo que en síntesis pues, se quiere decir. Este tema de dominio público también sucede en temas de marca, que inclusive ahí estamos haciendo a colación a eso, trayendo a colación eso. Y es que las marcas tienen una protección de un tiempo determinado. En este caso, en nuestro caso Colombia, es de 10 años renovables cada 10 años. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando se cumple el año 10, si yo no renuevo la marca, pues el registro de la marca ante la superintendencia, esta marca se vuelve de dominio público y lo que va a hacer es facilitar que otras personas puedan utilizarlas y comercializarlas o apoyarse en ellas para comercializarlas sin infringir ningún derecho. Lo mismo sucede en temas de patentes. Las patentes de invención tienen una protección de 20 años. Una vez cumplido el término de 20 años se vuelven de dominio público y va a permitir que otras personas pues, puedan utilizarla y comercializarla. De ahí que, por ejemplo, todo el tema de secreto empresarial no se registre, ¿cierto? Porque imagínense donde se registre, por ejemplo, la fórmula
para hacer Coca-Cola. Entonces, evidentemente, va a cumplir un tiempo en donde esa información, esa obra se va a volver de dominio público. Entonces, ellos en vez de registrarla, lo que hacen es protegerla vía contratos de confidencialidad, con las excesivamente onerosas para evitar pues, que se cause un perjuicio a esta empresa. Aquí vemos algunos ejemplos de proyectos que se han creado en Colombia y que se apalancan en licencias de Creative Commons. La idea, pues ahí se las compartimos con estos slides, es que ustedes puedan meterse y utilizarlas, ¿cierto? Como les digo, ustedes pueden ser o titulares, es decir, montar sus aplicaciones a que sean Creative Commons, o ser usuarios de las Creative Commons, es decir, apalancarse en algunas aplicaciones para implementar o trabajar pues como en sus proyectos. Eso sería pues como todo el tema de Creative Commons. No sé si hay alguna pregunta o alguna inquietud. Ah, bueno, aquí mire algunas preguntas. Pero aquí dice, Sergio, pregunta, ¿cuántos años son necesarios para que una obra pase a dominio público y qué se puede hacer para que esto no ocurra? Entonces, primero, según nuestra legislación en temas de derecho de autor, la protección dura 80 años después de la muerte del autor. 80 años después de la muerte del autor. ¿Qué se puede hacer para que eso no ocurra? Protegerla vía contrato, vía contractual, para restringir el uso, como por ejemplo que les decía en temas de decreto empresarial. Ahora bien, si yo ya fui, por ejemplo, a registrar alguna entidad, evidentemente ya la información a los 80 años va a estar suelta, va a estar pública y puede ser usada. Entonces ahí sí no habría nada que hacer. ¿Qué se recomienda ahí? ¿Cómo proteger eso? Si yo no quiero que eso pase en ningún momento, es nunca hacer el registro. Nunca hacer el registro en ninguna entidad, sino que siempre proteger la vía contractual. Entonces, si yo tengo un proveedor, si yo tengo un vendedor, etcétera, ponerles a firmar acuerdos de confidencialidad y no competencia para que no lo comercialice indebidamente. ¿Listo? Todos los casos están como dispuestos a cosas de tipo texto. Ah, bueno, y a Luis Armando le decimos que evidentemente vamos a mandar estas presentaciones, estos slides, no solamente el que acabamos de ver de datos de Creative Commons, sino el principal de la sociedad, de sociedades y todo el tema de propiedad intelectual que habíamos visto la clase pasada o la sesión pasada. Y estoy pendiente de confirmar el envío de minutas y borradores para que ustedes puedan pues como utilizarlos en su día a día. ¿Listo? No sé si hay alguna pregunta, otra inquietud, si les quedó claro. No sé, yo creo que este tema de las licencias y demás es ya más como a tratar de aterrizarlos a sus emprendimientos, identificar cuáles son las necesidades puntuales de cada uno de ustedes, de sus ideas de negocio, y con base en eso sí establecer cuál es el tipo de licencia que deben utilizar. Como les dije, pues pongo a disposición mi nombre, pues obviamente mi número y mi correo, pues para las personas que ya tengan dudas en el ejercicio pues, o en la puesta en marcha de toda esta teoría, pues evidentemente voy a estar como a su disposición. Les voy a escribir en el mensaje mi correo para que lo puedan, pues me puedan escribir con confianza. Y el celular. Ahí les doy pues como mis datos, reitero pues como la disposición. Y si no hay alguna otra duda, pues ya podemos dar como por terminada esta mini sesioncita de los Creative Commons. Perfecto, muchas gracias. Si tienen algún comentario o desean participar con el micrófono, recuerden que pueden activarlo en la parte superior derecha o realizar su pregunta mediante el chat. ¿Hay alguna pregunta, por favor, o comentario? Bueno, no. Entonces, muchas gracias. Un placer pues haber compartido ustedes con un poco de conocimiento con ustedes y a Cristian también por la logística. Mil gracias. Vale, perfecto. Muchas gracias. Entonces, damos por finalizada esta presentación
webinar Commons for Colombia, Emprende con Datos. Gracias por su asistencia, gracias señor Daniel, muchas gracias y pues hasta luego. No, que estén muy bien, hasta luego.